hemolítico, líquido pleural. Entonces, ¿y estos biomarcadores para qué nos van a servir? Nos van a dar una información, ¿no es cierto? Información sobre qué, sobre el estado normal o patológico de una persona, nos va a ayudar al diagnóstico. Ya hemos referido varias veces que un biomarcador por sí solo no nos puede dar un diagnóstico. Tiene que ser acompañado siempre de la anamnesis y la evaluación clínica. También nos va a servir para obtener datos sobre la evolución del paciente, sobre el monitoreo de una respuesta inmunológica o un tratamiento. ¿Quién me puede decir un ejemplo de cuando utilizamos un biomarcador para monitorear la respuesta a un tratamiento? En casos de cáncer, doctora. Ajá, muy bien. Dame tu nombre porque no veo en la pantalla los nombres ahora. Soy Carlos Nombre, Terreros. Carlos Carlos Terreros. Con T. Herreras. Entonces, los biomarcadores, como dijimos en el caso, los biomarcadores tumorales se utilizan no para diagnóstico, sino para hacer el monitoreo de la respuesta a un tratamiento. Y también nos sirven para pronóstico. Eso también tiene que quedar bien claro, ¿no? El biomarcador no sustituye a la anamnesis ni al examen clínico. Los biomarcadores ayudan al diagnóstico, a ver la evolución del paciente, a ver la evolución frente a un tratamiento. Este biomarcador también tiene que tener ciertas características, ¿no? Debe ser altamente sensible, específico, nos debe dar una precisión y exactitud. Si ustedes quisieran desarrollar en el futuro, o se dedican a la investigación, desarrollar un biomarcador o implementar un nuevo biomarcador, ustedes tienen que hacer un protocolo. Este protocolo debe estar estandarizado y debe estar validado. Este es un ejemplo de qué exámenes se le puede pedir a una persona si queremos evaluar un estado de salud actual. Entonces le podemos pedir un hemograma completo, una glucosa, una creatinina para ver la función renal y un examen de orina. Si es que el paciente está con sobrepeso o tiene una mala dieta, le podemos pedir un perfil lipídico que incluye el colesterol, triglicéridos, o también se puede pedir un perfil hepático. O sea, dependiendo el examen clínico, nosotros vamos a pedir los exámenes a nuestros pacientes. No le vamos a pedir de canto todos los exámenes, ¿no? Esto incluiría un gran costo al paciente o al familiar al que nosotros le vamos a indicar estos exámenes de laboratorio. Estos biomarcadores en el área de la medicina están en el área de lo que son los análisis clínicos y la especialidad es la patología clínica. La patología clínica a su vez se divide en 5 áreas, lo que es la hematología, bioquímica, inmunología, microbiología y biología molecular. En la primera fase hemos visto algunos exámenes que son del área de hematología, como tenemos el hemograma, la velocidad de sedimentación, las pruebas de coagulación, el perfil de coagulación. En la segunda y tercera fase vamos a ver las pruebas relacionadas a la inmunología. Entonces vamos a ver diferentes técnicas inmunoquímicas. Dentro de estas técnicas inmunoquímicas tenemos la inmunoaglutinación, la inmunoprecipitación, la inmunocromatografía, el enzimo inmunoensayo y otras técnicas más, ¿no? Pero estas básicas son las que nosotros vamos a ver en la fase 2 y en la fase 3. Todas estas técnicas inmunoquímicas se basan en la reacción antígeno-anticuerpo. Y esta reacción antígeno-anticuerpo nosotros las vamos a poder visualizar, como ya les mencioné, por técnicas de precipitación, aglutinación, o también pueden ser cuantificadas, ¿no? Mediante técnicas de ELISA, inmunoelectroforesis y otras técnicas más. Vamos a ver ahora lo que es la técnica de aglutinación. Esta técnica de aglutinación también está dividida. Tenemos 3 tipos de técnicas de aglutinación, en la que utilizamos partículas cubiertas por el antígeno, la hemoaglutinación directa y la hemoaglutinación indirecta.
¿Cuál es el grupo de ustedes que hizo artritis reumatoidea? ¿Qué grupos puso artritis reumatoidea? Doctora, nuestro grupo. A ver. Se me fue. ¿Qué son los factores reumatoideos? Son las proteínas que se producen en el sistema inmunitario para poder captar estas. Sí, pero más específicamente, ¿qué son? ¿Quién más es de tu grupo? Doctora, vendrían a ser una especie de biomarcadores que nos ayudan a diagnosticar la enfermedad. Sí, nosotros lo vamos a determinar, ¿no? Vamos a determinar si existe este factor reumatoideo. Entonces, ¿pero qué es en sí qué son los factores reumatoideos? Inmunoglobulina M, doctora. Ajá, son autoanticuerpos, ¿no? De tipo IgM. Entonces, lo que nosotros vamos a determinar en el suelo de una paciente que nosotros vamos a sospechar que tiene artritis reumatoidea son los autoanticuerpos, y estos autoanticuerpos son de inmunoglobulina M. Estos autoanticuerpos se van a unir a unas moléculas de látex cubiertas por gamma globulina y van a aglutinar. Esta es la base de la técnica de inmunoaglutinación, y esta inmunoaglutinación se va a verificar a simple vista. Entonces tenemos anticuerpos, autoanticuerpos IgM, los cuales se van a unir a un antígeno. Tenemos acá partículas de látex que van a estar cubiertas de gamma globulina, y acá va a haber la unión antígeno-anticuerpo. Al unirse va a hacerse esta unión antígeno-anticuerpo, va a aglutinar y se van a formar estos como agrupamientos, ¿no? Como unos gránulos blanquitos que son lo que vamos a ver. ¿Alguna consulta o pregunta? Doctora. Sí. Doctora, disculpa, no pude entrar. Estaba como 20 minutos tratando de entrar a la reunión y recién entré. Ya, al final me avisas, ¿ya? Ya, doctora. ¿Tienes alguna consulta o pregunta? Ya, entonces, ¿alguna consulta o pregunta al respecto? Entonces, la primera técnica que nosotros vamos a ver es la inmunoaglutinación. Un ejemplo de esta es la prueba de látex para identificar los factores reumatoideos, ¿no? Entonces, estas reacciones para estas pruebas inmunoquímicas se basa en la unión antígeno-anticuerpo, y nosotros la vamos a poder verificar mediante la aglutinación. En este caso, en el caso de la aglutinación, vamos a tener que el anticuerpo va a ser soluble y el antígeno va a ser no soluble. Les voy a colocar un video para que puedan ver cómo se hace esta prueba.
Doctora, disculpe, ¿el video tiene audio? No, no tiene audio, ya me salió. A ver, en esta parte lo que se puede es siempre en toda prueba que nosotros vamos a hacer en el laboratorio tiene que tener un control positivo y un control negativo y recién colocamos la muestra. Entonces en el pocito número 1 ha colocado primero el control positivo, en el 2 ha colocado la muestra del paciente y en el 3 el control negativo. Para que nosotros podamos validar siempre una muestra o un resultado de laboratorio, tenemos que pasar control positivo, control negativo, para verificar que nuestros reactivos estén en buen estado. Entonces vemos acá que con nuestro control positivo ha aglutinado y el control negativo no ha habido aglutinación. Y en la segunda muestra, Santiago no Santiago Barrera, el otro Santiago. Ok, sí, doctora presente. Ya es que solo me acuerdo tu nombre porque no veo los nombres todavía, no puedo ver. Dime, en el positivo 2, ¿qué ves? Que está igual que el control negativo. Que el control negativo, ¿no? Entonces esta muestra es negativa y también nos ayuda a ver. Si tuvieras, por ejemplo, tuviéramos 3, 4 plaquitas, ¿correríamos a las 4 plaquitas el control o solamente corremos acá? ¿Cómo, doctora? No le entendí. Nosotros hemos corrido acá un control positivo y un control negativo, ¿no es cierto? Sí. Si yo voy a correr no solo de repente 6 muestras, sino voy a correr 20 muestras. Voy a utilizar 6 plaquitas de estas. ¿Tengo que correr un control positivo y uno negativo por cada plaquita o solo corro una vez? Una vez nomás. Solo corro una vez, ¿no? Porque ya con esta vez yo ya he validado mis reactivos, ya sé que están bien. Ha funcionado muy bien mi control positivo, muy bien mi control negativo y yo ya puedo validar mi resultado. ¿Alguna consulta o pregunta, chicos, al respecto?
Doctora, disculpe, ¿celutina quiere decir que el paciente está enfermo? Sí, si aglutina estamos confirmando nuestra sospecha, pero como ya ustedes se acuerdan, hicieron su exposición, el factor reumatoideo está presente, es específico o puede estar presente también en otras patologías. También puede estar presente en otras patologías, Puede doctora. estar también, ¿no es cierto?, presente en otras patologías. Entonces ya podemos pedirle la siguiente prueba, ¿no? Para confirmar. ¿Cuál era? ¿Se acuerdan? La PCR, doctora. Anti-CPP, ¿no? ¿Se acuerdan? Creatina. Ay, ¿dónde está acá? Les voy a enseñar ahorita los insertos para que puedan responder la pregunta número 4 de su cuestionario. Prueba de látex. Todas las pruebas de laboratorio que nosotros vayamos a hacer, tenemos que seguir el protocolo o el inserto, que es a lo que llamamos. Tenemos que seguir las indicaciones y los pasos que nos indica el inserto. El tipo de muestra y cómo debemos de conservar también nuestro reactivo. Este es un inserto de laboratorio que es de Wiener. Nos da el fundamento del método, nos también señala los reactivos, a qué temperatura debemos guardarlo y también cuál es la cantidad de muestra que nosotros debemos utilizar. En la pregunta número 4 de su guía dice determinar la concentración si la dilución estuviera en 1 en 8, ¿no? Sí, doctora. Ya. Entonces, esta prueba tiene una sensibilidad de 8 unidades internacionales por mililitro. Entonces, marca positivo a partir de 8 unidades internacionales por mililitro. Entonces, quiere decir que hagamos de cuenta que esta es una muestra y salió positivo. ¿Cuál es la cantidad mínima de biomarcador en el pozo número 1? Que yo estoy segura que voy a encontrar acá. Sería 8 unidades internacionales por mililitro. Si yo la diluyo al medio y vuelve a aglutinar, ¿cuál sería el valor, el resultado en unidades internacionales? 16. 16, ¿no es cierto? Y si la vuelvo a diluir, ¿cuánto sería? Ya no sería al medio porque la diluyo, primero la he diluido al medio, luego la diluyo al cuarto. La vuelvo a diluir y sería 1 sobre 8. ¿Cuál sería el resultado? 64. 64. Muy bien. Gabriela. ¿Cuál es tu nombre? Sí, doctora. Gabriela. Gabriela. Veo tu foto, pero no me acordaba bien tu nombre. Ya, Gabriel. Entonces sería 64. Entonces, estas pruebas nos van a indicar, cuando nosotros emitimos el resultado o cuando se emite el resultado, en un inicio se ponía una cruz, 2 cruces, 3 cruces, pero esto depende mucho de la persona que está haciendo la prueba, porque para mí puede ser 2 cruces, para otra persona puede ser 3 cruces, para otra de repente 4 cruces, dependiendo cuál sea la forma de dar del resultado del laboratorio. Entonces, estas pruebas son cualitativas y semi-cuantitativas. Las podemos cuantificar y las cuantificamos mediante la dilución. Entonces, si sale positivo, estoy seguro que hay 8 unidades internacionales por mililitro. Si es que yo la diluyo,
y sigue saliendo positivo, entonces ya tengo 16. Hago las diluciones hasta que ya no aglutine y el número anterior, el número que yo pongo como resultado. ¿Se entiende esto? Doctora, disculpe, ¿me podría explicar cómo es que llegamos a 64, por favor? Es como que se me cortó el audio por ahí. Ya. Esta prueba de látex tiene una sensibilidad, como dice su guía, de 8 unidades internacionales. O sea, lo mínimo que detecta es 8 unidades internacionales. Si hubiera 6, no lo va a detectar. Entonces, solo va a ser positivo cuando haya una concentración de 8 unidades internacionales de factor reumatoideo por mililitro en esa muestra. Entonces, si yo estoy segura que acá salió positivo, ¿cuánto tengo acá? ¿Cuánto yo puedo decir que sí estoy segura que hay acá? ¿Cuántas unidades internacionales? 8. 8, ¿no es cierto? Si la diluyo al medio y vuelve a salir positivo, ¿cuánto hay? 16. 16. Y así sigo, ¿no? Sigo diluyendo. Ya no sería, la vuelvo a diluir, porque generalmente diluimos 1, 1. Ya no sería el medio, sino sería el cuarto. Si me vuelve a salir positivo, ¿cuánto tengo? Si es al cuarto, ¿cuánto tendría? 4. No. Si 4 no va a detectar, solo detectaría 8. Si tengo 8 y lo diluyo al medio y me vuelve a salir positivo, como es una dilución al medio, multiplico por 2, ¿no? Serían 16. Si lo vuelvo a diluir al medio, tendría ya un cuarto. Y entonces lo multiplicaría por la dilución. Sería 4 por 8, 32. Si vuelvo a diluir, ya no sería un cuarto. ¿A cuánto diluiría? Sería por 2, sería un octavo. Entonces sería 8 por 8, 64. Entonces tendría 64 unidades internacionales por mililitro. Si lo vuelvo a diluir y me sale negativo, entonces yo como resultado pondría 64 unidades internacionales por mililitro. ¿Se entiende? Ok, sí, doctora, ya entendí, gracias. Porque si lo volviera a diluir ya no multiplicaría pues por 8, ¿no? Sería un 16avo. Entonces multiplicaría por 16. Igual con otras pruebas, ¿no? Por eso los insertos nos van a indicar la dilución o cuál es la detección mínima que hace. Entonces los valores de referencia acá, significa los valores de referencia de normalidad es de 0 a 20 unidades internacionales por mililitro. Entonces me tendría que salir positivo a partir de qué dilución para que yo diga factor reumatoideo sí positivo o reactivo. ¿Mm? ¿A qué dilución? Porque si es al medio, si sería 2 por 8, 2 por 8, 16, no. Al cuarto, 4 por 8, 32, ¿no? Entonces tendría que ser a la dilución a un cuarto para que yo pueda considerar que es reactivo o que es positivo. ¿Alguna consulta o pregunta? Entonces también dentro de las preguntas que tienen en su cuestionario, también ve cuáles son las limitaciones, ¿no? Las limitaciones y las interferencias, que esas también las pueden encontrar acá en los insertos. Están en español, también pueden estar en inglés. Entonces acá nos habla de las limitaciones del procedimiento y también nos habla de las interferencias. Ahora, este no es el único inserto, ¿no? O la única marca que es de reactivo de látex. Existen otras. Y estos otros insertos también pueden buscar para completar las respuestas de las preguntas. Acá también dentro de las interferencias, por eso dice bilirrubinas hasta 20 miligramos por decilitro.
Si tenemos si el paciente tiene valores más altos, entonces puede haber interferencia y nos pudiera dar falsos positivos. Igual podría ser en el caso de muestras lipémicas, ¿no? Que también nos podría dar falsos positivos. Por eso nosotros tenemos que leer el inserto y ver de acuerdo a esto en qué casos pudiera darnos falsos positivos. ¿Hay alguna consulta o pregunta? Entonces, para quedar claros, esta es una prueba. Dentro de las inmunológicas tenemos la inmunoaglutinación. Dentro de esta inmunoaglutinación tenemos tres tipos. La aglutinación de partículas recubiertas por antígeno. En este caso, ¿cuáles serían las partículas recubiertas por antígeno? Les mencioné antes, ¿no? Serían las partículas de látex. Estas partículas de látex las vamos a recubrir con gamma globulina, que tendría el antígeno, y el anticuerpo serían los autoanticuerpos, ¿no? Que serían los factores reumatoideos que se van a unir y van a aglutinar. Entonces, estas serían, ¿no? Partículas recubiertas por antígeno. La siguiente práctica vamos a hacer lo que es la hemoaglutinación directa y la hemoaglutinación indirecta. ¿Y en qué se basan estas técnicas? Se basan, ya les mencioné, en reacción antígeno-anticuerpo. ¿Y cómo podemos nosotros visualizar esta reacción antígeno-anticuerpo? Mediante técnicas de precipitación, aglutinación, inmunocromatografía o ELISA o enzimo inmunoensayo, y existen otras técnicas más, ¿no? Pero dentro de su guía solamente tenemos estas. O quizás también pudiéramos ampliar unas más. ¿Hay alguna consulta o pregunta? ¿Alguna duda? Entonces ya está claro qué es un biomarcador, cuál es cuál es la utilidad de los biomarcadores y cuáles son las características de los biomarcadores. Si no hay consultas o preguntas, entonces no está Giuseppe. Igual le envían sus cuestionarios, hasta antes de son las 4, antes de las 6. Igual van a ser grupales, ¿no? Esta fase no va a haber exposiciones y su nota va a ser de las prácticas, de las grupales que entregue y de su examen y de sus exámenes, ¿no? Del examen que se les va a tomar. Doctora, A ver, disculpe, dime. las diapositivas, ¿usted cree que las pueda poner en la plataforma, por favor? Sí, la voy a ir subiendo. Ya, gracias. Ya, a ver, yo voy a preguntar, pues si ya no. Sayuri, Sí, sí, doctora. ya, ¿qué es un biomarcador? Es una sustancia que se va a encontrar en la sangre, en los fluidos biológicos, que nos va a permitir pronosticar algo patológico en el organismo. Entonces es una molécula, ¿no? Lo cual nosotros la vamos a poder medir. Y esta molécula debe tener ciertas características, ¿no? Debe ser altamente sensible, específica, debe ser precisa también, ¿no? Y, a ver. Ajá, ya. Rodrigo, Doctora, presente. ¿qué son los factores reumatoideos? Bueno, los factores reumatoideos es anticuerpos inmunoglobulina G que se encargan de fagocitar al mismo organismo. Ajá, por eso son autoanticuerpos, ¿no es cierto? Así es, Son esa palabra.
autoanticuerpos. ¿Y qué tipo de prueba inmunoquímica, Evelyn, estamos utilizando cuando hacemos la prueba del látex? La de látex. ¿Qué me dijo, doctora? ¿Ah? No te escucho, está entrecortado. ¿Qué tipo de prueba utilizamos? ¿De qué tipo de prueba inmunoquímica o técnica inmunoquímica utilizamos para cuando realizamos la prueba de látex? El factor reumatoideo. Julio. ¿De dónde ha salido, Doctora. Julio? Creo que es de inmunoaglutinación, si no me equivoco. Ajá. Entonces son pruebas de inmunoaglutinación. Y entonces ha quedado claro, la siguiente práctica hacemos hemoaglutinación directa e indirecta. ¿Alguna consulta, pregunta? Si no, terminan sus cuestionarios y antes de las 6 se los envían a Giuseppe y le van a aumentar una quinta pregunta que es ¿cuál es el fenómeno prozona? Entonces con esas 5 preguntas lo envían su cuestionario. ¿Qué es el fenómeno prozona? Ya chicos, si no hay más consultas, preguntas, entonces nos vemos el lunes. Doctora, Sí. yo me conecté un poco tarde porque la conexión a internet me fallaba. No sé si podría considerar mi asistencia. A ver, espérame. Nombre. Jorge Machicao Núñez, doctora. Ya. Nadie más llegó tarde, ¿no? Gracias. Yo también, Yo, doctora. doctora. Nombre. A ver. Alejandra Alejandra Córdoba. Córdoba. Ya, ¿quién más? Maquera, doctora. Maquera. Ya. Nadie más, ¿no? Ya, chicos, Doctora, igual yo tuve consideramos la asistencia, problemas. pero como atrasado, o sea, no como... Doctora, yo al inicio de la clase tuve problemas con mi conexión, pero sí estaba presente. Creo que Sí, sí, mi sí, vi tu compañero nombre. creo que sí le comentó. Sí, sí, Ya, acá, mira, también. Ya. Ya, chicos, entonces envían su cuestionario, no se olviden y nos vemos el lunes. Que tengan un bonito fin de semana. Cuídense. Hasta luego, chicos. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego. doctora. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego.